Judas. Traidor o elegido, toda historia necesita un villano, y en el Evangelio ese papel fue reservado para un hombre, Judas Iscariote. El discípulo que caminó con Jesús, que escuchó sus palabras, vio sus milagros, compartió la mesa con él, pero que al final lo entregó con un beso. Durante siglos fue odiado, maldecido, condenado. Judas se convirtió en sinónimo de traición. Pero, ¿y si la historia es más profunda de lo que parece? ¿Y si Judas no fue solo un traidor, sino alguien que cumplió un papel esencial? ¿Y si fue elegido para eso? Hoy vamos a levantar el velo sobre uno de los personajes más oscuros y enigmáticos de la Biblia. Vamos a mirar a Judas no como símbolo, sino como hombre con dudas, con dolor, con elecciones y quizás con una misión. Bienvenido a Archivos Sagrados Spa, el canal donde la fe se encuentra con el misterio y la Biblia se revela como nunca antes la habías visto. Aquí exploramos el lado oculto de las Escrituras, las preguntas que muchos evitan y los personajes que el tiempo convirtió en sombra. Si buscas un contenido que va más allá de lo superficial, que provoca, emociona y te hace pensar, suscríbete ahora, activa la campanita y prepárate para sumergirte con nosotros en historias que transforman tu visión de la fe y de ti mismo. ¿Tienes tus palomitas listas? Tu video está por comenzar. Capítulo 1. El elegido entre los 12. Antes de ser conocido como traidor, Judas fue un discípulo elegido por Jesús, llamado por el mismo Mesías, aceptado entre los 12. Un grupo no solo selecto, sino simbólico. 12 hombres, como las 12 tribus de Israel, cada uno representando una parte del nuevo pacto, y entre ellos estaba Judas. Y eso ya plantea una pregunta incómoda. ¿Jesús se equivocó al elegir a Judas o ya lo sabía desde el principio? En los evangelios hay momentos donde Jesús anticipa la traición. En Juan 6:70, por ejemplo, dice: «No os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es un diablo». Jesús lo sabía y aún así mantuvo a Judas a su lado. ¿Por qué? ¿Era Judas necesario para que se cumpliera la profecía? Sin la traición no habría cruz, y sin la cruz no habría redención. Ahí es donde el villano empieza a aparecer una pieza clave, no por elección, sino por designio. Capítulo 2. El papel de la traición y el silencio de Dios. Vamos a enfrentar un hecho incómodo. La historia de la salvación depende de una traición. Sin Judas no habría cruz, sin la cruz no habría sacrificio y sin sacrificio el plan de redención tal como lo conocemos no se habría cumplido. Entonces, la pregunta inevitable es, si todo estaba profetizado, ¿Judas realmente tenía elección? Si él no lo hubiera hecho, ¿otro habría ocupado su lugar? La teología llama esto el paradojo de la responsabilidad, es decir, Judas tenía libre albedrío, o fue solo una pieza de un plan que nunca comprendió del todo. Y más aún, ¿dónde estaba Dios esa noche? En Getsemaní, Jesús sudaba sangre, Pedro dormía, los demás discípulos huían, pero Judas se acercaba con un beso que sonó como sentencia, y el cielo, silencio, ninguna voz, ninguna intervención, solo el sonido de las sandalias de los soldados y el peso de la eternidad sobre el corazón de un hombre que, al final, había cumplido su papel. Y si el silencio de Dios esa noche no fue una aprobación, sino una permisión. Capítulo 3. Las 30 monedas y el valor de la conciencia. El precio de la traición de Jesús fue 30 monedas de plata, un valor bajo, incluso en aquella época. Era el precio de un esclavo herido, un cuerpo descartable, un alma vendida.
Pero la pregunta que todavía retumba es, ¿por qué lo hizo Judas? ¿Fue por codicia, por desilusión, por manipulación o por arrepentimiento antes de tiempo? Algunos estudiosos creen que Judas esperaba otro tipo de Mesías, un libertador político, un guerrero, y al ver que Jesús hablaba de amor, renuncia y cruz, se sintió frustrado. Otros creen que intentaba forzar a Jesús a revelarse como rey, que la traición sería el empujón para que el plan divino se manifestara. Pero eso no ocurrió. Y Judas, al ver lo que había hecho, intentó devolver el dinero. Corrió hacia los sacerdotes, gritó que había traicionado sangre inocente, pero ellos solo dijeron, ¿qué nos importa? Es tu problema. El dinero que Judas arrojó al suelo compró un campo de sangre, un lugar maldito, un recordatorio físico de que no todo arrepentimiento llega a tiempo. Capítulo 4. El remordimiento, el suicidio y el silencio que aún resuena. Judas entendió lo que había hecho, vio a Jesús siendo llevado, vio la violencia, los gritos, la humillación, y entonces comprendió que esa entrega no terminaría en prisión, sino en muerte. Y en ese momento, la culpa lo aplastó. A diferencia de Pedro, que negó a Jesús 3 veces, Judas no regresó. No tuvo tiempo, no tuvo consuelo, no tuvo a nadie. La Biblia dice que se apartó y se ahorcó. Otros relatos dicen que cayó de cabeza y se reventó por en medio. Ambas versiones son violentas, crudas, simbólicas, pero lo que sigue resonando en esta historia no es solo su final físico, sino el silencio. Judas no recibió perdón registrado, no hubo absolución, no por falta de remordimiento, sino quizás por falta de esperanza. Y esta es una de las lecciones más oscuras de la Biblia. A veces, la culpa mata antes de que la gracia llegue, pero ¿y si Judas hubiera esperado? ¿Y si como Pedro hubiera llorado, se hubiera arrepentido y regresado? ¿Jesús lo habría perdonado? Esa pregunta jamás tendrá respuesta en esta vida, pero nos persigue, porque nos obliga a mirar hacia nosotros mismos y a cómo enfrentamos nuestros propios errores. Capítulo 5. El Evangelio de Judas. El traidor como instrumento de luz. En 2006, un manuscrito antiguo fue traducido y divulgado al mundo. Se lo conoce como el Evangelio de Judas, un texto apócrifo, es decir, fuera del canon bíblico, que presenta una visión completamente diferente a la narrativa tradicional. Milton Tynol, el Judas, no es el villano, es el único discípulo que realmente comprendió a Jesús. Es a quien Jesús le confía el mayor de los misterios. Y más aún, es Judas quien entrega a Jesús por obediencia, no por traición. En ese texto Jesús le dice a Judas, tú los superarás a todos, porque sacrificarás al hombre que me reviste. En otras palabras, Judas sería el único con el valor de hacer lo que tenía que hacerse. No sería el traidor, sino el ejecutor del plan divino. Este evangelio fue rechazado por la Iglesia, tildado de herético, gnóstico, peligroso. Pero la duda permanece. ¿Y si Judas sabía más de lo que imaginamos? ¿Y si su entrega fue parte de un plan mayor que él mismo no pudo soportar? Capítulo 6. La simbología de Judas y el espejo de la humanidad. Judas no es solo una figura histórica, es un símbolo, un espejo de lo que existe en cada ser humano. Antes de condenarlo hay que mirar hacia adentro, porque la verdad es dura. Todos hemos sido Judas. Alguna vez traicionamos a quienes confiaban en nosotros. Vendimos principios por conveniencia. Elegimos el camino equivocado, sabiendo cuál era el correcto. Guardamos silencio cuando debimos hablar, o hablamos demasiado cuando debimos callar. Judas
representa el límite de la debilidad humana, pero también el poder destructivo de la culpa no redimida. Él vio milagros, estuvo cerca de la verdad, escuchó al mismo Hijo de Dios y aún así cayó. Eso demuestra que estar cerca de lo sagrado no garantiza santidad. Estar cerca de Jesús no es lo mismo que estar con Él de verdad. Y quizás el error más grande de Judas no fue la traición, sino su incapacidad para volver, para permitir ser perdonado, para creer que la gracia era más grande que su error. Capítulo 7. ¿Qué representa Judas para nosotros hoy? Judas está vigente, mucho más de lo que queremos admitir. Representa la fe que se frustra cuando no entiende el plan, el seguidor que se rinde cuando Jesús no es como esperaba, el corazón que cambia lo eterno por lo inmediato, la mente que se ahoga en el remordimiento en lugar de buscar redención. En la tradición cristiana, Él es una advertencia, una señal de que hasta los elegidos pueden caer, de que hasta quienes tienen ministerio, dones y presencia pueden ser vencidos por una sola decisión, en una sola noche. Pero también Judas puede ser una invitación, una llamada a la reflexión, a entender que ningún pecado es demasiado grande para la gracia, pero que el arrepentimiento necesita ir acompañado de esperanza. Judas se rindió antes del amanecer del tercer día. Ese quizás fue su verdadero error. Conclusión: el silencio que aún habla. Judas es ese personaje que preferimos mantener lejos. Es más cómodo llamarlo traidor que admitir que él también nos representa. Pero tal vez la gran pregunta que deja este video no sea ¿Judas traicionó a Jesús?, sino ¿nosotros también lo traicionamos cada día? Con nuestras elecciones, con nuestros silencios, con nuestra indiferencia ante la fe. Judas entregó a Jesús una vez. Nosotros, muchas veces, lo negamos con nuestras actitudes, pero a diferencia de Judas, nosotros todavía estamos aquí. Aún hay tiempo, aún hay oportunidad, aún hay cruz, aún hay... Perdón, que este video sea una advertencia, pero también un recordatorio. El mayor error de Judas no fue traicionar, fue no creer que aún podía regresar. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Fue Judas un traidor o simplemente cumplió el papel que le tocó? ¿Crees que merecía el perdón o su destino ya estaba sellado desde el principio? Déjalo en los comentarios, leemos todo. Y si este video te hizo reflexionar, dale like, suscríbete a Archivos Sagrados SPA, activa la campanita y compártelo con alguien que también carga preguntas como tú. Aquí, cada semana, descubrirás que detrás de las historias que te contaron hay verdades que nunca te dejaron ver. Nos vemos en el próximo video.